Hola, ¿qué tal? 4:34 minutos de la tarde y como todos los días ya estamos listos para dar inicio a Noticias Globovisión Salud. En la lengua de señas el profesor Henry Rumbos y quien les habla Ingrid Caribay Valero, hoy dedicando nuestro espacio a la conmemoración de los 28 años de la unidad de inmunología del Instituto de Inmunologías de la Universidad Central de Venezuela, y para ello pues ya están acá los invitados para abordar el tema en el día de hoy: Juan de Santis, director del instituto, y Alexis García, pediatra e inmunólogo. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud. Gracias. Muchas gracias. Quisiéramos, comenzar a dedicar el programa del día de hoy precisamente a esos 28 años ininterrumpidos de trayectorias, pero que datan incluso de mucho más tiempo. Sí, en realidad el Instituto de Inmunología nace de un segmento, una sección del Instituto Anatomopatológico que se creó en el año 1972 por el doctor Nicolás Bianco y un grupo de aguerridos inmunólogos, y que posteriormente después dio frutos en el Instituto de Inmunología. Es un instituto que además de eso es sede del Centro Nacional de Referencia de Inmunología Clínica, y además de eso es reconocido a nivel mundial por ser uno de los centros de atención al paciente en la parte de inmunología clínica, o los centros de excelencia llamados centros FOSIS de excelencia. El Instituto de Inmunología es el más joven dentro de los de la Universidad Central, Facultad de Medicina. Data de eso, de los 28 años, y sin embargo, pues hemos sido uno de los pocos institutos que ha mantenido las tres funciones de los institutos, que es decir, docencia, investigación y extensión, como nuestro norte. Este instituto está formado por un equipo multidisciplinario. Lo Es correcto. conversábamos antes de iniciar la entrevista, porque agrupa a diversos especialistas. ¿Cómo es ese trabajo que se efectúa en el instituto? Bueno, el instituto está, como habíamos conversado previamente, es multidisciplinario. O sea, hay biólogos, bioquímicos, hay bioanalistas y hay médicos. Entonces, es todo un grupo que, bueno, que se encarga de las tres funciones que mencionaron previamente: investigación, la parte de docencia y finalmente la atención al paciente. Hacemos una parte asistencial. En esa parte asistencial, la parte médica, nos encargamos de atender. Tenemos tres consultas básicas, ¿no?, que son lo que se evalúa allí. Una consulta que es la consulta de inmunodeficiencia, donde vemos a aquellos pacientes, sobre todo niños, que nacen con problemas genéticos o con problemas de inmunodeficiencia y que son susceptibles a enfermedades infecciosas desde que nacen. Tenemos en esa misma consulta pacientes infectados con VIH. Tenemos una consulta bastante abultada de pacientes infectados con VIH. Después tenemos una consulta que llamamos de autoinmunidad, ejemplo de estas enfermedades autoinmunes clásicas, ejemplo lupus o artritis reumatoidea, hepatitis autoinmune, etcétera, para no extenderme. Y finalmente la consulta de alergia. En esa consulta de alergia, bueno, vemos pacientes con asma bronquial, vemos pacientes con dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia a alimentos, alergia a diferentes otras sustancias. Entonces, esas son las tres consultas básicas que ofrece desde la parte médica, y que está integrado también con el otro grupo que hace la parte de investigación y docencia. Ahora, a lo largo de estos 28 años de trayectoria ininterrumpida, ¿cuáles son esos logros que se ha obtenido por parte del instituto? Dentro de los logros es que somos centro de los centros que hacen todos los estudios de la parte genética de trasplante, además del trasplante cadavérico, la parte que tiene que ver con el centro de reconocimiento de los alergenos y enfermedades respiratorias desde el punto de vista general, y hemos sido galardonados varias veces con premios de diferentes aspectos, sobre todo por el uso de medicamentos como el elemento clave para la respuesta, por ejemplo, en cierto tipo de pacientes asmáticos. Eso dio lugar como un premio CABEME en el año 2010. Además de eso, el instituto ha sido reconocido a nivel mundial como centro de excelencia. De hecho, era centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Ahora, doctor García, usted como parte de este equipo multidisciplinario y a su vez como doctor que también presta sus funciones dentro de esta institución, ¿cuáles son esos logros que a nivel de atención a los pacientes o a las personas que allí pues gozan de estos servicios se han visto a lo largo de todos estos años? Bueno, actualmente con el problema de que bueno, la migración de los médicos, todavía persistimos un grupo de inmunólogos allí en el instituto y bueno, por referencias seguimos recibiendo este tipo de pacientes. Por supuesto, son pacientes referidos por otros médicos que bueno, necesitan que sea evaluado por un inmunólogo en cualquiera de las áreas que ya hablamos, pues sea alergia, autoinmunidad o un paciente con VIH, aunque hay varios centros que ven pacientes con VIH, nosotros también vemos pacientes con VIH. Y bueno, tratamos de mantener la misma calidad de la atención, ahí se pueden hacer la mayoría de los exámenes que necesita un paciente que tiene este tipo de enfermedades, aunque últimamente con el problema de los reactivos y la importación de los reactivos, el número de exámenes que podemos realizar ha venido disminuyendo. Y bueno, lo importante es que, bueno, tratar en lo posible de volver a regresar a tener esos niveles óptimos de ofrecer todos los exámenes que un paciente que tenga un problema inmunológico pueda necesitar. Ahora, estábamos hablando también pues de las ventajas de los logros obtenidos a lo largo de estos 28 años, pero usted bien lo menciona, hay una situación, un contexto bastante particular en el cual estamos viviendo actualmente y también pues evidentemente, hay que decirlo así, hay contras, hay dificultades. ¿Cuáles son las más palpables que pueden ustedes tener ahí en la institución? La más palpable realmente es la falta de presupuesto. Nosotros han sido programas en los cuales prácticamente el monto es casi nulo. Los costos de los reactivos, habíamos hablado, prácticamente deben ser cancelados muchos de ellos en montos realmente muy altos y por lo cual ha sido un problema. El otro punto complejo que nosotros tenemos es que realmente nosotros hemos visto la migración de jóvenes y no hemos tenido la oportunidad de generar una parte del relevo, sobre todo en las condiciones actuales, y sí es preocupante, sobre todo, por ejemplo, como les decía, el programa de trasplante, pues la parte del programa de trasplante somos el único centro que hace muchos de los estudios de trasplante, sobre todo desde el punto de vista acreditado por la Fundación. Entonces, lamentablemente nosotros necesitamos apoyo, no solamente de la institución pública gubernamental, sino también apoyo de otros entes que nos permitan mantener el servicio en las condiciones adecuadas. Así como ustedes son un centro de referencia, tomando en consideración que hay médicos, especialistas que remiten a pacientes para que sean atendidos allí, ustedes a su vez reciben el apoyo de alguna otra institución, el patrocinio, como dice usted también, o el aporte que pudiese obtenerse por otras vías que no sean en la pública, por ejemplo. Sí, en realidad nosotros en estos momentos contamos con parte de una fundación que tiene un acuerdo con la Universidad Central, o sea, trabajamos en ese contexto. Sin embargo, lo que haga, los precios que nosotros utilizamos para los pacientes realmente son solidarios y por tanto los montos que nosotros podemos manejar obviamente no nos permite con la inflación actual mantener un stock de reactivos y condiciones para dar todo el servicio que se merezca. Sin embargo, por ejemplo, en los casos de pacientes VIH donde no hay un servicio para carga viral, pero sí hay para hacer los estudios de punto de vista de inmunofenotipaje, el instituto, a pesar de todos los problemas, ha mantenido ese servicio activo durante todo este tiempo. Entonces, sí, estamos haciendo grandes esfuerzos para mantenerlo y queremos ir un poco más allá, o sea, queremos abrir las perspectivas siempre que tengamos las condiciones para hacerlo. Pues obviamente se requiere una inversión para poder crecer. Hablaba usted también del tema de los proyectos en cuanto a trasplantes y bueno, el doctor que es especialista también podría darnos un concepto más amplio de cuál es la labor que se efectúa desde la institución en torno a la proyección de temas tan sensibles como es el trasplante. Sí, bueno, los dos tipos de trasplantes que maneja la institución son trasplante renal y trasplante de médula ósea. Bueno, igualito como ha sucedido con otras áreas, también tenemos un déficit allí
y eso ha hecho, bueno, que la posibilidad de poder hacer los estudios para hacer la compatibilidad de trasplantes, tanto renal como, sobre todo renal, es casi nulo, y en el caso de médula ósea no tenemos ahorita en este momento. La idea es tratar de buscar asociaciones estratégicas, ya sea con otros entes gubernamentales o inclusive a nivel privado, para poder entonces realizar esos estudios, de hacer, inclusive llegar hasta un proyecto de tener un banco de médula, pues, que se tenga un banco de médula allí, y en el momento que aparezca que una persona necesite un trasplante de médula, con ese banco de médula localizar la muestra compatible y poder hacer el trasplante. Inclusive se podría extender hasta a nivel mundial, pues tener un banco de médula aquí en Venezuela que pudiese estar conectado con otros bancos de médula a nivel mundial. ¿Avanza por lo menos en proyectos ese tema del banco de médula, por ejemplo? Sí, está siendo desarrollado por el doctor Isaac Blanca, el cual está empezando a hacer todos los contactos para generar. Ya él tiene el apoyo de diversos centros a nivel mundial de banco de médula. Hace falta justamente la segunda parte, toda la adecuación para que ese programa finalmente se dé. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de ese banco de médula, para ponerlo en términos numéricos, es que un individuo muy probablemente tenga pocas posibilidades de ser trasplantado, a menos que no tenga una gama de opciones. Es decir, si yo en mi familia la probabilidad de ser trasplantado, o sea, que encuentre un compatible en mi familia es menos del 25%, menos un individuo de 4, cuando tengo posibilidades de llevarlo a nivel mundial, pues esa probabilidad sube del 25 al 50 o al 75. Entonces ya no debe haber, sobre todo cuando hablamos de trasplante de médula, en muchos casos, no solamente a los pacientes con cáncer, sino a niños con inmunodeficiencia que se beneficiarían de ese proceso, porque la verdad es que es importante para ellos generar una buena respuesta inmune a lo largo del tiempo. Entonces, prácticamente la mayoría de los trasplantes de médula no se están realizando en el país en las condiciones que debería ser, o el número es muy pequeño y los costos habría que disminuirlos para poder dar un mejor servicio. La idea es justamente eso, pues bajar la relación de costos y ofrecer más al público la posibilidad de hacer cada vez más proclive que toda esa opción sea más fácil. Ahora, con respecto a este tema del banco de médula, ya está en proyecto, ya se está avanzando en él. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro, más o menos en un aproximado de cuánto tiempo pudiese estar contándose con él? El proyecto puede tener un tiempo, solo está coordinando el doctor Blanca, que justamente está haciendo varios de los elementos de interacción con diferentes fundaciones. El proyecto, digamos, va a depender mucho del altruista. El venezolano es muy colaborador y esperemos que justamente sea el que dé la pauta, pues, para el trasplante, teniendo las condiciones básicas y un gran número de donantes, pues el banco debería ser un éxito en unos pocos años, un par de años debería tener una gran cantidad de donantes. Maneras de apoyar la institución, porque si bien es cierto, los aportes de muchos y el granito de arena que puedan aportar varios, pues pueden hacer de la institución algo más grande de lo que ya es. Cierto. Nosotros, siendo miembros de la Universidad Central de Venezuela, pues tenemos que, nos acogemos a la normativa del contexto. Sin embargo, la gran ventaja es que nosotros, de punto de vista general, pues somos un ente de salud y por lo tanto, pues podemos obviar no los procesos de interacción, sino más bien hacerlo más factible para el paciente, para que el paciente tenga las mejores condiciones y se pueda hacer un gran proceso en pro de su beneficio. O sea, ese es un caso. En el otro caso de instituciones, equipos o condiciones que estén allí, pues obviamente pueden ser donados a la institución y obviamente nosotros hemos manejado mucho ese tipo de interacción con diversos centros. Es un poco lento, pero felizmente, sí, felizmente hemos tenido resultados. Finalmente, doctor, proyecciones a futuro de la institución, ¿cuáles son los objetivos que a corto plazo se han trazado? Bueno, los objetivos es tratar de nuevo de retomar el posicionamiento que tenía el instituto
en todas las áreas, tanto en el área clínica como en el área de investigación, que también ha mermado y volver a tener todos los proyectos de investigación de nuevo que teníamos anteriormente, que teníamos inclusive proyectos compartidos con universidades en el exterior. Y bueno, en el caso de la docencia, poder mantener ese apoyo a la docencia tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, inclusive colaborando con otras instituciones del Estado, porque nosotros inclusive dictamos cursos de diplomado con el Instituto Nacional de Higiene, por lo menos, donde damos entrenamiento, sobre todo para aquellos miembros del Instituto Nacional de Higiene que trabajan en la planta de vacunas. Estamos agradecidos por haber estado con nosotros acá en Noticias Globovisión Salud para compartir con nosotros parte de lo que ha sido esos 28 años de trayectoria ininterrumpida del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto que desde acá aplaudimos esta labor y el apoyo que todas aquellas instituciones que tengan a bien darles, pues, para que sigan ejerciendo esta loable labor por Venezuela, que sin duda alguna pues es un centro, siga siendo un centro de referencia no solamente nacional, sino internacionalmente. Compartíamos con Juan de Santis, director del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, y con el doctor Alexis García, pediatra e inmunólogo. Nosotros con esta acotación nos vamos a una pausa acá en Noticias Globovisión Salud, ya regresamos con más.